Decían que su hijo no sentía, y en la escuela nadie lo miraba. Pero en su casa, el silencio era un idioma que ella aprendió para hablarle al corazón. Cada noche le contaba sueños como si el alma escuchara, hasta que una noche, un sonido suave rompió el silencio, y el amor encontró su voz. La misa del domingo terminó como siempre termina en San Miguel de Allende, con el murmullo de las señoras saliendo del templo, el olor a copal todavía flotando en el aire frío de la mañana, y yo, Esperanza Solís, sosteniendo la mano de mi hijo Mateo mientras todos nos esquivaban como si fuéramos sombras. Mateo tiene 7 años, no habla, nunca ha hablado, y en este pueblo, lo que no se entiende se rechaza. Salimos por la puerta lateral, la que da al callejón empedrado donde casi nadie pasa. Aprendí hace tiempo que es mejor evitar la escalinata principal. Ahí se juntan las familias después de misa, se abrazan, se invitan a desayunar. Nosotros no recibimos esas invitaciones. Las manos de las otras madres jalan a sus hijos hacia el otro lado cuando Mateo se acerca. Los niños lo miran con curiosidad, pero luego voltean la cara, como si tuvieran miedo de contagiarse de su silencio. Esa criatura no siente nada. Escuché una vez a doña Carmela decir en la tienda, tiene los ojos vacíos. Como si no tuviera alma. Me quedé paralizada detrás del anaquel de las velas. Mateo estaba a mi lado, mirando fijamente un frasco de miel en el estante. No reaccionó. Nunca reacciona. Pero yo, el aire se me atascó en el pecho, como si no cupiera más dolor. No dije nada. Pagué y salimos. Porque en este pueblo, cuando eres madre soltera y tu hijo es diferente, no tienes derecho a defenderte. Solo tienes derecho a agachar la cabeza y seguir caminando. El padre de Mateo se fue antes de que naciera. Cuando supo que venía un bebé, desapareció como el humo. Ni siquiera dejó su apellido. Solo dejó el peso de la vergüenza, y yo lo cargué sola. Primero con la panza creciendo bajo las miradas de reprobación. Luego con un niño que no lloraba, que no balbuceaba, que no decía mamá. Los doctores en Querétaro me dijeron palabras que no entendí bien. Espectro, procesamiento sensorial, comunicación no verbal. Me dieron papeles y me recomendaron terapias que cuestan lo que yo gano en 3 meses limpiando casas. Señora, su hijo necesita apoyo especializado, me dijo una doctora joven, con lentes y una voz demasiado suave. Aquí en el municipio no hay recursos. Tendría que llevarlo a la capital, al menos 2 veces por semana. Miré a Mateo. Estaba sentado en el piso de la clínica, ordenando piedras de colores en una fila perfecta. Una y otra vez. Azul, roja, verde, amarilla, azul, roja, verde, amarilla. ¿Y si no puedo?, pregunté, con la voz quebrándose. La doctora me miró con lástima, esa mirada que ya conozco, la que dice, lo siento, pero su hijo está perdido. Entonces haga lo que pueda en casa, háblele, aunque no responda, manténgalo en rutinas, y sobre todo, tenga paciencia, paciencia, como si la paciencia fuera suficiente para enfrentar el rechazo de todo un pueblo. Caminamos hacia la casa. Mateo nunca suelta mi mano cuando estamos en la calle, pero tampoco la aprieta. Es como sostener una rama seca. Siento el calor de su piel, pero no siento el vínculo. No siento que me necesite. Pasamos frente a la escuela primaria Benito Juárez, donde Mateo debería estar. Intenté inscribirlo el año pasado. La directora me recibió con los brazos cruzados y una sonrisa tensa. Señora Solís, aquí no tenemos recursos para niños especiales. No es especial, dije, aunque la voz me temblaba. Solo necesita un poco más de tiempo. Lo siento, pero los otros niños se distraen. Y los maestros no están capacitados. Sería mejor que buscara una escuela en la ciudad. Una escuela en la ciudad. Como si pudiera pagar eso. Como si pudiera dejar mi trabajo, mi casa, todo lo poco que tengo.
Mateo no lloró cuando salimos de esa oficina. Yo sí. En el camino de regreso me senté en una banca de la plaza y lloré, mientras él miraba fijamente las palomas que picoteaban el suelo. No me miró, no me tocó, no hizo nada. Y yo me sentí sola, tan sola. Llegamos a la casa. Es pequeña, de adobe, con un patio trasero lleno de macetas que mi abuela dejó antes de morir. Aquí crecí, aquí nací, y aquí estoy criando a un niño que el mundo no quiere ver. Preparo frijoles refritos y tortillas. Mateo se sienta en su silla, siempre la misma, y espera. Come despacio, masticando cada bocado exactamente 20 veces. Lo he contado, siempre 20. Después de comer, se va a su cuarto, saca sus carritos de madera y los alinea en el suelo, uno al lado del otro. Perfectos. Simétricos. Yo lavo los platos y miro por la ventana. El cielo está gris. Va a llover. Y entonces escucho los gritos. «Aléjate de mí, monstruo». Salgo corriendo al patio. Mateo está parado junto a la cerca, inmóvil, con las manos colgando a los lados. Del otro lado, 3 niños de la cuadra le avientan piedras pequeñas. «Tu mamá te tuvo porque el diablo se lo pidió», grita uno de ellos riendo. «No tienes alma, por eso no hablas». Corro hacia ellos, pero se van corriendo antes de que pueda alcanzarlos. Me quedo jadeando, con las manos temblando de rabia. Mateo no se ha movido. Tiene una pequeña herida en la frente, un hilito de sangre bajando por su ceja. «Ay, mi niño», susurro y me arrodillo frente a él. Saco mi rebozo, ese que fue de mi abuela, tejido en telar con hilos color vino y azul oscuro. Limpio la sangre con cuidado. Él no reacciona, no llora, no se queja, solo me mira. Y en sus ojos oscuros, profundos como pozos, veo algo que me parte el alma, dolor que no tiene palabras. Esa noche, después de bañarlo y ponerle el pijama, lo acuesto en su cama. Hago lo que hago todas las noches desde que nació. Me siento a su lado, envuelta en el rebozo, y le cuento una historia. No sé si me escucha, no sé si le importa, pero lo hago porque es lo único que me queda, la única forma de hablarle que conozco. Había una vez un niño que no necesitaba palabras para ser valiente. Le digo, con la voz suave, porque su corazón hablaba más fuerte que cualquier voz. Mateo mira el techo. Sus manos descansan sobre la cobija azul, inmóviles. Termino la historia. Le doy un beso en la frente, apago la luz y me voy a mi cuarto a llorar en silencio, como todas las noches, preguntándome si algún día mi hijo sabrá cuánto lo amo, si algún día el mundo dejará de castigarnos por ser diferentes. La lluvia llegó esa noche con furia, como si el cielo quisiera lavar todo el pueblo. Desperté con el sonido del agua golpeando las tejas y el viento silbando por las rendijas de la ventana. Me levanté para revisar que Mateo estuviera tapado. Siempre duerme destapado, sin importar el frío. Cuando entré a su cuarto, la cama estaba vacía. El pánico me recorrió el cuerpo como un relámpago. «Mateo», llamé, aunque sabía que no respondería. Busqué en el baño, en la cocina, en el patio. Nada. La puerta trasera estaba entreabierta, golpeando contra el marco por el viento. Salí descalza bajo la lluvia, gritando su nombre. Las piedras del callejón me lastimaban los pies, pero no me importó. Solo podía pensar en él, perdido en la oscuridad, solo, vulnerable. Corrí hacia el bosque que rodea el pueblo. Mateo se escapa a veces. No sé por qué. No sé qué busca, pero siempre va al mismo lugar, un claro entre los árboles donde hay un arroyo pequeño. Lo encontré ahí, sentado en el lodo, empapado, mirando el agua correr. «Mateo», susurré, arrodillándome frente a él. No me miró. Tenía las manos hundidas en el lodo, moviendo los dedos despacio, como si estuviera buscando algo. Lo abracé. Él no respondió al abrazo, pero tampoco se apartó. Eso ya es mucho. Eso ya es algo. Mientras lo sostenía, un recuerdo me llegó con la fuerza de un golpe.
Yo tenía 5 años. Mi papá acababa de irse. Mi mamá lloraba todas las noches, encerrada en su cuarto. Yo no entendía por qué. Solo sabía que algo se había roto y que nadie me explicaba nada. Una tarde, salí al patio y me senté junto al pozo. Metí las manos en el agua fría y me quedé ahí, quieta, sintiendo cómo el agua se llevaba el calor de mis dedos. El frescor me dolía, pero no la saqué. Mi abuela me encontró. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano sobre la mía, dentro del agua. Su palma era áspera, callosa, pero tibia. A veces el silencio también habla, mijita, me dijo. Y está bien no tener palabras. No entendí qué quiso decir en ese momento. Pero ahora, sosteniendo a Mateo bajo la lluvia, con el agua fría escurriéndome por la espalda y su cuerpo pequeño temblando contra el mío, lo entiendo. Él no necesita palabras. Necesita que yo esté aquí. Lo llevé de regreso a casa, lo bañé con agua tibia, le puse ropa seca y lo envolví en una cobija. Preparé té de manzanilla, aunque sé que no lo va a tomar. Lo puse en la mesa de todos modos. Me senté frente a él, con el pelo todavía escurriendo agua, y lo observé. Mateo tiene los ojos de mi abuela. Grandes, oscuros, llenos de cosas que no se dicen. Tiene las manos pequeñas, delicadas, siempre inquietas. Mueve los dedos cuando está nervioso, como si estuviera tocando un piano invisible. ¿Por qué te fuiste, mi amor?, le pregunté, sabiendo que no respondería. ¿Qué buscabas allá afuera? Silencio. Pero esta vez, algo cambió. Mateo levantó la vista y me miró directo a los ojos. Solo un segundo. Pero fue suficiente. En ese segundo vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Mi hijo tiene miedo. Y yo no sé de qué. Los días siguientes fueron iguales. Limpio casas en las mañanas. Doña Beatriz, Doña Socorro, la casa grande de los Mendoza. Siempre las mismas rutinas. Siempre las mismas miradas de lástima cuando pregunto si puedo llevar a Mateo conmigo. No, Esperanza. Es mejor que lo dejes en casa. Mejor. Siempre es mejor que mi hijo no sea visto. Lo dejo con la vecina, doña Lupita, que es la única que no lo trata como si fuera un fantasma. Pero incluso ella me dice que Mateo no es como los demás niños. No juega, Esperanza. Solo se sienta y mira. A veces me asusto porque ni parpadea. Le agradezco de todos modos. No tengo otra opción. Una tarde, mientras limpiaba la casa de los Mendoza, escuché a la señora hablar por teléfono con alguien. Sí, es la que tiene al niño raro. No, no habla. Dicen que ni siente. Pobrecita, pero ¿qué le vamos a hacer? Así le tocó. Me quedé paralizada con el trapeador en la mano. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero las contuve. No podía darme el lujo de llorar. Necesitaba ese trabajo. Terminé de limpiar en silencio. Tomé mi pago y me fui sin despedirme. En el camino de regreso pasé por la iglesia. Entré. El templo estaba vacío, solo las velas parpadeando frente a la Virgen de Guadalupe. Me arrodillé y recé. No por un milagro. Ya no creo en milagros. Recé por fuerzas. Por no rendirme. Por no dejar que este pueblo me rompa. Virgencita, no te pido que lo cures. Solo te pido que me des fuerzas para amarlo como se merece. Para que sepa que no está solo. Mi voz se quebró. Lloré ahí, frente a la Virgen, con las manos apretadas y el corazón hecho pedazos. Cuando llegué a casa, Mateo estaba en el patio, agachado junto a una maceta. Tenía algo en las manos. Me acerqué despacio. Era un pájaro, pequeño, con el ala rota, temblando. Mateo lo sostenía con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. Y por primera vez, vi algo en su rostro que nunca había visto. Preocupación. «Ay, mi niño», susurré. Busqué una caja de zapatos, puse trapos suaves adentro y coloqué al pájaro ahí. Mateo no soltó la caja. Se sentó en el suelo con la caja en su regazo y se quedó mirando al pájaro durante horas. Esa noche no quiso cenar.
No quiso bañarse. Solo quería estar con el pájaro. Lo dejé. Por primera vez, lo dejé romper la rutina. Y cuando finalmente se durmió, con la caja a su lado, me senté junto a él y lloré de alivio. Porque mi hijo sí siente. Siente tanto que no tiene palabras para decirlo. El pájaro murió al tercer día. Lo encontré en la mañana, quieto, con los ojitos cerrados. Mateo estaba sentado junto a la caja, inmóvil, mirándolo. Mi amor, ya se fue, le dije con suavidad, arrodillándome a su lado. No reaccionó, pero vi cómo sus manos temblaban. Vamos a enterrarlo en el jardín, así va a descansar en paz. Cavé un pequeño hoyo bajo el rosal que plantó mi abuela. Envolví al pájaro en un pañuelo blanco y lo coloqué adentro. Mateo observó todo sin moverse. Cuando terminé de cubrir el hoyo con tierra, puse una piedra pequeña encima. Mateo se quedó ahí, mirando la piedra, durante tanto tiempo que tuve que dejarlo solo. Esa tarde, me llamaron de la casa de doña Beatriz. Necesitaba que limpiara urgente porque iban a recibir visitas. No podía llevar a Mateo. Doña Lupita estaba enferma. No tuve opción. Lo dejé solo en casa. No salgas, ¿sí? Le dije, aunque sabía que no me respondería. Regreso en 2 horas. Aquí está tu agua, tus galletas. No abras la puerta a nadie. Cerré la puerta con llave desde afuera. Me sentí la peor madre del mundo. Limpié la casa de doña Beatriz lo más rápido que pude. Cada minuto me pesaba como una piedra en el pecho. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si se volvía a escapar? ¿Y si se lastimaba? Regresé corriendo. Cuando abrí la puerta, la casa estaba vacía. ¡Mateo! Busqué en todos lados. Nada. La puerta trasera estaba abierta. Otra vez. Salí al bosque gritando su nombre, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Lo encontré en el claro del arroyo, pero esta vez no estaba solo. Había un hombre con él. Me detuve en seco, con el miedo recorriéndome las venas. El hombre era alto, de piel morena oscura, con el cabello negro y largo hasta los hombros. Vestía ropa simple, pantalones de mezclilla y una camisa de algodón desgastada. Estaba agachado junto a Mateo, mostrándole algo en el suelo. «¡Aléjese de mi hijo!», grité, corriendo hacia ellos. El hombre levantó la vista. Tenía los ojos más tristes que he visto en mi vida. No se movió. No dijo nada. Me interpuse entre él y Mateo, con los brazos extendidos, temblando de miedo y rabia. «¿Quién es usted? ¿Qué le estaba haciendo a mi hijo?». El hombre se puso de pie lentamente. Era aún más alto de lo que pensé, pero no había amenaza en él, solo cansancio. «Nada», dijo con voz grave, pausada. «Solo le enseñaba los rastros de venado». Miré hacia abajo. En el lodo había huellas pequeñas. Mateo las miraba con fascinación, tocándolas con los dedos. No me importa qué le estaba enseñando. No se acerque a mi hijo. El hombre asintió. Dio un paso atrás. Perdone. No quise asustarla. Su forma de hablar era extraña, pausada, cada palabra pesada como si le costara trabajo decirlas. «¿Quién es usted?», pregunté, todavía con el corazón acelerado. «Me llamo Citlali, vivo en la montaña». «¿Citlali?», repetí. «¿Ese es su nombre?». «Sí». «¿Y qué hace aquí?». Nunca lo había visto. «Bajo al arroyo, a veces, para llevar agua». Miré a mi alrededor. No había cubetas. No había nada. «No veo que haya traído agua». Él no respondió. Solo me miró con esos ojos que parecían cargar siglos de dolor. «Mateo viene aquí seguido», dijo después de un silencio largo. «Lo he visto. No lo molesto. Solo lo cuido de lejos». Se me heló la sangre. «¿Lo ha visto antes?». «Sí». «Muchas veces. Viene al arroyo, se sienta, mira el agua». El viento movió las ramas. El agua siguió corriendo, y yo no supe si sentía miedo o alivio. ¿Y por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisó que mi hijo andaba solo en el bosque?
Porque no estaba solo, dijo simplemente. Yo estaba aquí. Esas palabras me golpearon de una forma extraña. Mateo se levantó. Caminó hacia mí, pero antes de llegar, volteó a ver al hombre. Y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Le hizo una pequeña seña con la mano, como un saludo, como una despedida. El hombre también levantó la mano, despacio, con respeto. «Vámonos, Mateo», dije tomando su mano. Caminamos de regreso a casa. Volteé una vez. El hombre seguía ahí parado en el claro, mirando hacia donde nos íbamos. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas en la cabeza a todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Mateo no le tenía miedo? ¿Por qué se había quedado con él, tranquilo, como si se conocieran? Y sobre todo, ¿por qué sentí que ese hombre entendía algo de mi hijo que yo no entendía? Al día siguiente, volví al arroyo, sola. Necesitaba respuestas. Lo encontré ahí, sentado en una roca, tallando un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. «¿Qué quiere de mi hijo?», pregunté sin rodeos. Él no levantó la vista. Siguió tallando. Nada, solo verlo estar en paz. ¿Por qué? Porque sé lo que es ser diferente. Sé lo que es que el mundo te rechace por no encajar. Sus palabras me atravesaron. «Ustedes...» No supe cómo terminar la pregunta. «Soy Rarámuri», dijo, «de la Sierra Tarahumara. Vine aquí hace años, buscando trabajo, buscando un lugar, pero aquí tampoco encajo. Así que vivo solo, en la montaña, donde nadie me ve». Guardó silencio. Luego añadió, «Su hijo es como el agua. No necesita cambiar para ser valioso, solo necesita que lo dejen fluir». Me senté en otra roca sin saber qué decir. Todos dicen que no siente, que no tiene alma. Los que dicen eso son los que no tienen ojos para ver, dijo Citlali, finalmente levantando la vista. Su hijo siente más que todos ellos juntos. Por eso se escapa aquí, porque aquí nadie lo juzga, porque la naturaleza no pide que hable. El aire se me atoró en la garganta. No sé cómo ayudarlo. Ya lo está haciendo, lo ama. Eso es suficiente. Nos quedamos en silencio. El arroyo cantaba entre las piedras. El viento movía las ramas de los árboles. Y por primera vez en años, no me sentí completamente sola. Los días siguientes fueron extraños. Mateo seguía escapándose al bosque, pero ahora yo sabía que Citlali estaba ahí. Y aunque al principio me daba miedo, poco a poco ese miedo se fue convirtiendo en otra cosa, confianza. Decidí acompañar a Mateo, no para vigilarlo, sino para entender qué encontraba ahí que no encontraba en casa. Una tarde, los tres estábamos en el claro. Citlali le enseñaba a Mateo a reconocer plantas. No hablaba mucho, solo señalaba, nombraba y dejaba que Mateo tocara, oliera, observara. «Esta es hierba de San Juan», dijo mostrando unas hojas pequeñas. «Es buena para el té. Calma el espíritu». Mateo tomó la hoja con cuidado, la acercó a su nariz y cerró los ojos. Vi cómo su cuerpo se relajaba, como si la planta le hablara en un idioma que solo él entendía. Citlali me miró. «Tiene un don. Siente las cosas que otros no sienten». «¿Un don?», repetí con amargura. «En el pueblo lo llaman monstruo. El pueblo tiene miedo de lo que no entiende, pero eso no significa que esté mal». Me quedé callada. Observé cómo Mateo recogía más hojas, las ordenaba en el suelo, creando patrones que solo él comprendía. «¿Usted tiene hijos?», pregunté de pronto. Citlali negó con la cabeza. «Tuve una familia, hace mucho, pero se fueron». «¿Se fueron? ¿A dónde?». «Al lugar de donde no se regresa». Entendí. No pregunté más. «Lo siento». «No lo sienta. La vida es así. Nos da, nos quita. Lo importante es lo que hacemos con lo que nos queda». Esas palabras se me clavaron en el pecho. Pasaron las semanas. Citlali comenzó a venir a la casa a veces. Traía leña, arreglaba cosas rotas.
Nunca pedía nada a cambio. Solo se sentaba en el patio con Mateo, en silencio, mientras yo cocinaba o lavaba ropa. Una tarde, llegó con un animalito envuelto en un trapo. «Lo encontré cerca del camino», dijo. «Está lastimado. Era un tlacuache bebé. Tenía una pata herida, hinchada, apenas respiraba». Mateo se acercó despacio. Miró al animal con esos ojos grandes, llenos de preocupación. «¿Se va a morir?», pregunté. «No lo sé», dijo Citlali. «Pero si lo cuidamos, tal vez tiene una oportunidad. Preparamos una caja con trapos». Citlali hizo una pasta con hierbas y la untó en la pata del tlacuache. Mateo observó cada movimiento con atención absoluta. «Ahora hay que darle agua», dijo Citlali. «Poco a poco». Le dio a Mateo un gotero. Le mostró cómo sostenerlo, cómo acercarlo a la boca del animal, cómo esperar a que bebiera. Mateo lo hizo con una delicadeza que me partió el corazón. El tlacuache bebió. Poco, pero bebió. Esa noche, Mateo no quiso separarse de la caja. La puso junto a su cama y se quedó mirando al animal durante horas. Yo me quedé en la puerta, observándolo, y entonces pasó algo inesperado. Mateo comenzó a tararear. No era una melodía clara, era solo un sonido suave, repetitivo, como un arrullo. Pero era la primera vez en 7 años que escuchaba su voz hacer algo más que respirar. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Corrí al patio, donde Citlali estaba guardando las herramientas. «Citlali», susurré temblando. Está haciendo sonidos. Mateo está haciendo sonidos». Citlali sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero llena de algo profundo. «El silencio también es un idioma», dijo. Solo había que encontrar la forma de que quisiera hablarlo. Nos quedamos ahí, parados en el patio, bajo las estrellas, escuchando el suave tarareo de Mateo desde su cuarto. Y sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Los días siguientes, Mateo cuidó al tlacuache con una dedicación que me asombró. Le daba agua, le cambiaba los trapos, se sentaba junto a él y le tarareaba esa melodía sin forma. Y el tlacuache mejoró. Poco a poco, comenzó a moverse más, a abrir los ojos, a comer pedazos pequeños de fruta. Citlali vino todos los días a revisarlo, y en esas visitas también me enseñó cosas a mí. Me enseñó a hacer té con las hierbas del bosque, me enseñó a escuchar el viento, a leer las nubes, a encontrar paz en el silencio. «Usted también necesita sanar», me dijo una tarde, mientras yo pelaba nopales en la cocina. «Yo estoy bien». «No, no está bien. Carga mucho peso, y ese peso la está quebrando». Me quedé callada, porque tenía razón. No sé cómo soltar el peso, admití con la voz quebrándose. Si lo suelto, siento que voy a fallarle a Mateo. No puede cuidarlo si usted está rota. Tiene que cuidarse también. Esa noche, después de acostar a Mateo, salí al patio. Me senté en el suelo, bajo el cielo estrellado, y lloré. Lloré todo lo que no había llorado, todo el miedo, toda la soledad, toda la rabia. Y cuando terminé, me sentí más ligera. Citlali tenía razón. No podía seguir cargando todo sola. Al día siguiente, llevé a Mateo al arroyo. Los 3 nos sentamos junto al agua. Mateo metió los pies, movió los dedos y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, pero real, y yo supe que estábamos sanando. Los 3, juntos. El tlacuache se recuperó completamente. Una mañana, Citlali dijo que era hora de dejarlo ir. Ya puede cuidarse solo. Si lo dejamos aquí, va a depender de nosotros. Y eso no es vida para él. Mateo escuchó sin reaccionar. Pero yo vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Fuimos al bosque, los 3. Mateo cargaba la caja con cuidado.
Cuando llegamos al claro, Citlali se arrodilló junto a él. «Ábrela», le dijo suavemente. Mateo vaciló. Sus dedos se movieron sobre la tapa de la caja, pero no la abrió. «Tiene miedo de dejarlo ir», dije. «Sí, pero necesita aprender que amar también es soltar». Esas palabras me atravesaron, porque yo también tenía miedo de soltar. Miedo de dejar que Mateo fuera quien era. Miedo de dejar de protegerlo de un mundo que no lo entendía. Citlali puso su mano sobre la de Mateo. Grande, morena, llena de cicatrices. La mano de Mateo, pequeña y suave, descansó bajo la suya. «Cuando amas algo, le das la libertad de ser», dijo Citlali mirando a Mateo a los ojos. «No lo encierras, lo dejas volar». Mateo miró la caja, luego miró a Citlali y despacio, muy despacio, abrió la tapa. El tlacuache salió con cautela, olfateó el aire. Miró alrededor y luego, sin prisa, se alejó entre los arbustos. Mateo lo observó hasta que desapareció. Luego volteó a verme y en sus ojos vi algo nuevo. Tristeza, pero también comprensión. Citlali sonrió. «Hiciste bien, muchacho». Esa tarde, al regresar a casa, Mateo se quedó callado. Más callado que de costumbre. No comió, no jugó con sus carritos. Solo se sentó en el patio, mirando el cielo. Yo me senté a su lado. «Sé que duele dejarlo ir», le dije, «pero él va a estar bien, y tú también». Mateo no me miró, pero de pronto extendió su mano y sostuvo la mía. No fue un movimiento fuerte, fue suave, casi imperceptible, pero fue la primera vez en 7 años que mi hijo buscó mi mano por voluntad propia. Me quebré. Las lágrimas me brotaron sin control. «Mi niño», susurré apretando su mano con suavidad. «Mi niño hermoso». Nos quedamos así, sentados bajo el cielo que se teñía de naranja, con las manos unidas, sin necesidad de palabras. Los días siguientes trajeron cambios pequeños pero profundos. Mateo empezó a buscarme más. A veces solo se paraba junto a mí mientras yo cocinaba. Otras veces me traía cosas: una piedra, una hoja, un pedazo de corteza. Ofrendas silenciosas que yo recibía como tesoros. Citlali seguía viniendo. Una tarde trajo semillas. «Es hora de plantar», dijo. «La tierra necesita vida nueva». Preparamos un pequeño huerto en el patio. Citlali cavó surcos con sus manos. Yo preparé la tierra con composta. Y Mateo puso las semillas, una por una, con cuidado, como si cada semilla fuera sagrada. «Estas van a crecer», dijo Citlali, «pero necesitan tiempo, y paciencia, y amor». Miró a Mateo al decir eso. Luego me miró a mí. Entendí lo que quería decir. No estaba hablando solo de las semillas. Pasaron las semanas. Las plantas comenzaron a brotar. Mateo las regaba todos los días. Se sentaba junto a ellas, las observaba crecer, tocaba sus hojas con delicadeza. Y una noche, mientras le contaba una historia como siempre hacía, Mateo hizo algo que jamás olvidaré. Se volteó hacia mí, me miró directo a los ojos y movió los labios. No salió sonido, pero vi la palabra que formó: mamá. Me quedé congelada, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. «¿Mateo?», susurré. «¿Dijiste?» Él no repitió la palabra, pero sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, llena de algo que nunca había visto en su rostro. Conexión. Salí corriendo al patio. Citlali estaba ahí, arreglando un tramo de la cerca que se había caído. «¡Citlali!», grité con la voz rota. «¡Dijo mamá!». Movió los labios y dijo: «¡Mamá!». Citlali dejó las herramientas, se acercó a mí y por primera vez me abrazó. Fue un abrazo firme, cálido, lleno de una fuerza silenciosa que me sostuvo cuando sentí que iba a desmoronarme de pura emoción. «Lo sabía», dijo con voz grave. Sabía que iba a encontrar su voz. Solo necesitaba tiempo. Lloré en su hombro.
Lloré como nunca había llorado. De alivio, de gratitud, de amor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, reviviendo ese momento una y otra vez, la forma en que los labios de Mateo formaron la palabra, la sonrisa que vino después, la conexión que finalmente, después de 7 años, sentí con mi hijo. Al día siguiente, algo cambió en el pueblo. Estaba en el mercado, comprando verduras, cuando escuché a 2 mujeres hablar. ¿Viste al niño de Esperanza con ese hombre del bosque? Sí, dicen que es Rarámuri, que vive solo en la montaña. Qué raro, ¿no? Pero dicen que el niño ya no se escapa tanto, que está más tranquilo. Pues a lo mejor ese hombre sí sabe cómo tratarlo. No era mucho, pero era algo, un pequeño cambio en la manera en que hablaban de nosotros. Cuando regresé a casa, encontré a Citlali en el patio con Mateo. Estaban construyendo algo con ramas y cuerdas. ¿Qué es eso?, pregunté. Una trampa para atrapar el viento, dijo Citlali. ¿El viento? Los sueños viajan en el viento. Si los atrapas, se vuelven reales. Mateo trabajaba con concentración absoluta, amarrando las ramas con cuidado. Y entonces pasó algo extraordinario. Señaló una rama, luego me miró, y dijo, con una voz ronca, como si nunca la hubiera usado: Ma, solo eso, solo una sílaba. Pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Me arrodillé frente a él con las manos temblando. Sí, mi amor. Soy mamá. Tu mamá. Él asintió y volvió a su trabajo. Citlali me miró con esos ojos profundos, llenos de sabiduría antigua. Ya despertó, dijo. Ahora solo hay que acompañarlo. Y en ese momento supe que mi hijo siempre había estado ahí. Siempre había sentido. Siempre había amado. Solo necesitaba que alguien lo viera. De verdad lo viera. La noticia de que Mateo había hablado se extendió por el pueblo como el fuego en un petate seco. Pero no de la forma que yo esperaba. Esperanza, necesito hablar contigo. Era el padre Miguel. Me abordó después de misa, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Dígame, padre. Me han llegado comentarios sobre ese hombre que anda rondando tu casa. El del bosque. El aire se me volvió pesado. Se llama Citlali y no anda rondando. Nos está ayudando. Esperanza, hija, tienes que entender. La gente habla. Una mujer sola, con un niño, y un hombre extraño que aparece de la nada. Extraño. Lo interrumpí. ¿Extraño porque es indígena? ¿O extraño porque vive solo? El padre Miguel suspiró. No es eso. Es que hay que cuidar las apariencias, hija. Por tu bien. Y por el bien de Mateo. Las apariencias, repetí con amargura. Durante 7 años este pueblo me dio la espalda. Me trataron como si mi hijo fuera una maldición. Y ahora que alguien nos ayuda, ¿les preocupan las apariencias? Esperanza. No, padre. Con todo respeto, pero no. Citlali le ha dado a mi hijo algo que nadie más le dio. Dignidad. Le enseñó que el silencio no es una enfermedad, que ser diferente no es estar roto. El padre Miguel me miró con pena. Solo te digo que tengas cuidado. La gente puede ser cruel. Ya sé qué tan cruel puede ser la gente, padre. Lo he vivido todos los días. Salí del templo con las manos temblando. En la plaza, varias mujeres me miraban de reojo cuchicheando entre ellas. Sus voces flotaban en el aire como abejas envenenadas. Doña Carmela se acercó, la misma que había dicho que Mateo no tenía alma. Esperanza, mija, oye, nada más te quiero decir que te cuides. Ese hombre no es de aquí, no sabemos nada de él. Sé lo suficiente, dije secamente. Pero es que, bueno, tú sabes cómo es esto. Tú eres una mujer sola, y él, pues quién sabe qué intenciones tenga. Sus intenciones son ayudar a mi hijo, eso es todo. Ay, mi hija, pero la gente habla. Dicen que se quedan hasta tarde en tu casa, que a veces hasta duerme ahí. Duerme en el patio, exploté.
porque a veces trabaja hasta noche arreglando cosas que ustedes nunca se ofrecieron a arreglar. Doña Carmela se echó para atrás, ofendida. Nada más te lo digo por tu bien, Esperanza. No te enojes conmigo. Se fue, y yo me quedé ahí, parada en la plaza, sintiendo como todas las miradas del pueblo me quemaban la piel. Entonces escuché una voz infantil. «Mamá, esa es la señora del niño que no habla». Una madre jaló a su hija del brazo. «No la mires, mijita. Ándale, vámonos». La niña volteó a verme mientras se la llevaban. Tenía curiosidad en los ojos, no malicia, solo curiosidad, pero su madre la apartó como si yo fuera contagiosa. Me quedé sola en medio de la plaza. El domingo brillaba sobre el kiosco, sobre las bancas de herrería, sobre los árboles de jacaranda. Todo era hermoso, todo era normal, menos yo, menos mi hijo, menos nuestra vida. Cuando llegué a casa, Mateo estaba en el patio con Citlali. Estaban construyendo una casita para pájaros. Citlali levantó la vista y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Me senté en el escalón, agotada. El pueblo. Están hablando de nosotros. Dicen que no está bien que andes aquí. Que soy una mujer sola y tú eres un hombre y... No terminé la frase. Me dolía demasiado. Citlali guardó silencio. Luego dijo, con voz tranquila, «Puedo irme, si eso te hace las cosas más fáciles». «No», dije rápido, «no quiero que te vayas. Pero si mi presencia te causa problemas, tu presencia me causa paz», dije con la voz quebrándose. Por primera vez en años no me siento sola. Mateo está mejor, yo estoy mejor. No me importa lo que diga el pueblo. Citlali me miró durante un largo rato, luego asintió. «Entonces me quedo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que no dejes que las palabras de otros te hagan dudar, ni de ti, ni de Mateo, ni de lo que estamos construyendo aquí». Asentí, limpiándome las lágrimas. Pero los días siguientes fueron cada vez más difíciles. Las miradas en el mercado se volvieron más duras. Algunas madres dejaron de saludarme. Una tarde, encontré una piedra en mi puerta con una nota. «Mujer sin vergüenza». No se la mostré a Citlali. La guardé y traté de seguir como si nada, pero Mateo lo notó. Una noche, mientras le contaba su historia, me tomó la mano y me miró con esos ojos profundos. Y dijo, Se me cortó la respiración. Era la primera vez que intentaba hacer una pregunta. «Sí, mi amor», susurré. «Estoy triste, pero no es tu culpa. Nunca es tu culpa». Él apretó mi mano, suave, pero con intención, y en ese momento me di cuenta de algo. Mi hijo estaba aprendiendo no solo a hablar, sino a amar. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era mi tía Rocío, la hermana de mi mamá. No la veía desde el funeral de mi abuela. «Esperanza, mija, necesito hablar contigo». Preparé café. Nos sentamos en la cocina. «Me enteré de lo que está pasando», dijo. «Y vine a decirte que tienes todo mi apoyo». Me quedé boquiabierta. «¿En serio?» «Sí, mija. Yo sé lo que es que el pueblo te juzgue. Cuando me separé de tu tío me trataron igual. Me llamaron de todo. Pero al final, lo único que importa es que tú y Mateo estén bien». Las lágrimas me rodaron por las mejillas. «Gracias, tía. Ese hombre, Citlali, ¿es bueno con ustedes?» «Es el mejor hombre que he conocido», dije sin dudar. «Entonces no dejes que nadie te lo quite. Los buenos son pocos, mija. Y cuando llegan hay que cuidarlos». Esa tarde, mi tía conoció a Citlali. Comimos juntos en el patio. Mateo incluso le mostró su huerto. Y cuando mi tía se fue, me abrazó fuerte y me susurró, «Ese hombre te quiere, mija. Se le nota en la mirada. No dejes que el miedo te lo quite». Me quedé paralizada. Citlali me quería. ¿Yo lo quería a él? No me había permitido pensarlo. No me había permitido sentirlo. Pero esa noche,
Cuando salí al patio y lo vi trabajando bajo la luz de la luna, supe la verdad. Sí, lo quería, de una forma profunda, tranquila, real, y eso me daba más miedo que cualquier juicio del pueblo. Esa madrugada, desperté sobresaltada. Había soñado con mi abuela. Estaba sentada junto al pozo, como aquel día de mi infancia, pero esta vez era yo quien estaba metiendo las manos en el agua fría. A veces el silencio también habla, mijita, me decía, y está bien no tener palabras. Su voz era tan clara, tan real, que cuando abrí los ojos busqué su presencia en la oscuridad. No estaba, pero sentí su bendición, como un calor que me recorría el pecho, y entendí lo que quería decirme, que el amor no necesita la aprobación de nadie, que el amor verdadero es el que se construye en silencio, con las manos, con el tiempo, con la paciencia. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, la noche estaba quieta. El cielo se veía negro, pesado, como si estuviera cargado de algo que aún no había caído. El viento empezó a soplar, suave al principio, luego más fuerte. Olía a tierra mojada, a tormenta que se acerca, y sentí que algo estaba por cambiar. La tormenta llegó en la madrugada del Día de los Muertos. El viento aullaba como alma en pena, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Fui al cuarto de Mateo. Estaba despierto, sentado en su cama, mirando la ventana. ¿Tienes miedo, mi amor?, pregunté. Negó con la cabeza. Luego señaló hacia afuera. Sí, Eli, Citlali. Estaba preocupado por Citlali. Está bien, mi niño. Él está en la montaña. Sabe cuidarse. Pero la inquietud no me dejó. Me asomé por la ventana y vi una luz tenue en el patio. Salí corriendo. Citlali estaba ahí, empapado, amarrando lonas sobre el huerto para proteger las plantas. Citlali, ¿qué haces aquí con esta tormenta? Las plantas, dijo simplemente. No quería que se perdieran. Algo en mi pecho se quebró. Este hombre había bajado de la montaña en plena tormenta para proteger el huerto que Mateo había plantado. Entra. Por favor, vas a enfermarte. Lo llevé adentro. Le di ropa seca. Le preparé té caliente. Mateo bajó las escaleras y se sentó junto a él, en silencio, solo estando presente. Citlali tomó el té con las manos temblando de frío. Me miró con esos ojos oscuros, llenos de algo que no se podía decir con palabras. Gracias, dijo. No, gracias a ti, por todo lo que has hecho por nosotros. Nos quedamos en silencio. La tormenta rugía afuera. Adentro, solo estábamos nosotros tres, rodeados de una paz extraña, profunda. Esperanza, dijo Citlali después de un rato. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. Dime, cuando llegué aquí, hace años venía huyendo. Había perdido todo. Mi familia murió en un derrumbe en la sierra. Mi esposa, mis 2 hijas. Yo sobreviví. Y no supe cómo vivir con esa culpa. Se le quebró la voz. Mateo puso su mano sobre la de Citlali. Me vine al sur buscando un lugar donde esconderme del dolor. Pero el dolor me siguió. Hasta que los encontré a ustedes. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Mateo me enseñó que el silencio puede ser sanador. Tú me enseñaste que el amor no se rinde. Y juntos me devolvieron algo que creí perdido para siempre, el deseo de vivir. Citlali, no espero nada de ti, dijo rápido. Solo quería que lo supieras. Que sepas que ustedes me salvaron tanto como yo traté de ayudarlos. Me levanté, me arrodillé frente a él, tomé sus manos entre las mías. Tú también nos salvaste, y no quiero que te vayas. Quiero que te quedes, aquí, con nosotros. Citlali me miró con los ojos brillantes. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Y entonces Mateo hizo algo que nos dejó a ambos sin palabras. Se puso de pie, nos miró a los dos, y con voz clara, más clara que nunca, dijo:
Familia, familia. Nos abrazamos los tres, llorando, temblando, sintiendo cómo algo roto dentro de cada uno de nosotros finalmente se sanaba. Al día siguiente, era Día de los Muertos. El pueblo estaba lleno de color, flores de cempasúchil, papel picado, el olor a pan dulce y chocolate caliente. Decidí llevar a Mateo al panteón. Quería visitar la tumba de mi abuela. Quería presentarle a Citlali. Cuando llegamos, varias personas nos miraron, algunas con curiosidad, otras con desaprobación, pero algo era diferente. Mateo caminaba más erguido, ya no escondía la mirada. Y cuando un niño se le acercó con curiosidad, Mateo no se alejó. El niño le ofreció un pedazo de pan de muerto. Mateo lo miró, luego miró al niño y dijo, «Gracias». El niño sonrió. «¿Quieres jugar?». Mateo asintió. Me quedé paralizada, viendo cómo mi hijo, por primera vez en su vida, jugaba con otro niño. No era un juego complicado, solo se pasaban una pelotita de un lado a otro, pero era suficiente. Era todo. Citlali puso su mano en mi hombro. «Ya comenzó su camino», dijo con suavidad. «Tengo miedo», admití. «Miedo de que el mundo todavía lo lastime». «Lo va a lastimar. El mundo lastima a todos, pero ahora tiene algo que antes no tenía. Sabe que no está solo, y eso lo hace más fuerte que cualquier cosa». Colocamos flores en la tumba de mi abuela. Le conté en susurros todo lo que había pasado. Le presenté a Citlali. Le dije que Mateo había hablado. Tomé mi rebozo, ese que había sido suyo, tejido en telar con hilos color vino y azul oscuro, el mismo que usé para limpiar la sangre de Mateo cuando lo apedrearon, el mismo que me había envuelto en tantas noches de llanto. Lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la lápide. «Gracias, abuelita», susurré, «por cuidarnos desde allá arriba, por mandarnos ayuda cuando más la necesitábamos, por enseñarme que el silencio también habla». El viento sopló suave, moviendo los pétalos de cempasúchil, y juro que sentí la presencia de mi abuela, sonriendo, dándonos su bendición. Cuando regresamos a casa había gente esperándonos, mi tía Rocío, doña Lupita, y para mi sorpresa, el padre Miguel. «Esperanza», dijo el padre, «vine a pedirte perdón por no haberte apoyado cuando lo necesitabas, por dejar que el miedo a las habladurías fuera más fuerte que mi deber de pastor». Me quedé sin palabras. «Y también vine a decirte que hablé con la directora de la escuela. Está dispuesta a darle otra oportunidad a Mateo, con apoyo, con paciencia, con lo que necesite». Las lágrimas me brotaron sin control. «¿En serio? ¿En serio? Y yo mismo voy a hablar con las familias, para que entiendan que Mateo no es diferente, solo habla otro idioma, un idioma que nosotros debemos aprender». Me abrazó. Y por primera vez en años, sentí que el pueblo no era mi enemigo. Solo había sido un pueblo que tenía miedo. Y el miedo se puede vencer con amor. Esa noche, hicimos una cena pequeña. Mi tía trajo mole, doña Lupita trajo arroz, el padre Miguel trajo pan bendito, y Citlali, Mateo y yo, sentados en nuestra pequeña mesa, rodeados de gente que finalmente nos veía, brindamos por los nuevos comienzos. Mateo levantó su vaso de agua, nos miró a todos, y con una sonrisa que iluminó toda la habitación dijo, «Feliz, feliz». Esa palabra tan simple, tan pura, lo cambió todo, porque durante 7 años, el mundo creyó que mi hijo no sentía, que estaba vacío, que no tenía alma, pero esa noche, con su voz clara y su sonrisa real, Mateo les demostró a todos que siempre había estado ahí, siempre había sentido, siempre había amado. Solo estaba esperando a que alguien lo escuchara en su propio idioma. Y cuando eso pasó, el milagro no fue que hablara. El milagro fue que todos aprendimos a escuchar. 3 meses después,
Mateo va a la escuela ahora. No todos los días son fáciles. A veces se frustra, a veces se cierra, pero tiene una maestra paciente, compañeros que lo aceptan y un hogar lleno de amor al que regresar. Citlali se mudó a la casa, arregló el cuarto trasero y ahí duerme. Trabaja en el pueblo ahora, ayudando a don Fermín en su carpintería. La gente ya no lo mira con desconfianza. Ahora lo saludan. Le piden consejos sobre plantas, sobre animales, sobre la tierra. Y yo finalmente dejé de cargar el peso del mundo sola. Una noche, después de acostar a Mateo, salí al patio. Citlali estaba ahí, mirando las estrellas. Me senté junto a él. ¿En qué piensas?, pregunté. En que la vida es extraña, dijo. Te quita todo. Y luego, cuando menos lo esperas, te lo devuelve de otra forma. ¿Te refieres a nosotros? Me refiero a la familia. No siempre es la que nace contigo. A veces es la que construyes con las manos, con el tiempo, con el amor. Me recargué en su hombro. Gracias por quedarte. Gracias por dejarme quedarme. Desde adentro, escuchamos un sonido. Era Mateo. Estaba tarareando esa melodía sin forma que había empezado con el tlacuache, solo que ahora sonaba distinta, más clara, más segura. Está cantando, susurré. Sí, está cantando su propia canción. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, con el sonido de la voz de mi hijo llenando la noche, supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada rechazo, cada momento de soledad, porque al final, no solo mi hijo encontró su voz, yo encontré la mía, y juntos los tres encontramos un hogar, no en un lugar, sino en el corazón de quienes se atrevieron a amarnos tal como somos.